Bienvenidos al avance del capítulo 35 de la telenovela F. Akka le comentó a Asiye que había intentado comunicarse con Hassan en varias ocasiones, pero él no respondía a ninguna de sus llamadas. Aquello aumentó todavía más la preocupación de Asiye, quien tampoco lograba contactar a Ali. Desesperada terminó recriminándole a Akka haber llevado a Ali hasta el lugar donde se encontraba Hassan. Akka se defendió explicando que no tenía muchas opciones. Le recordó que fue Ali quien le pidió que lo guiara hasta allí porque quería hablar personalmente con su hermano. Además, añadió que Hassan todavía desconocía quién había sido el responsable de la muerte de su padre y que todo lo que estaba haciendo tenía como único propósito recuperar a su hijo. Las palabras hicieron reaccionar de inmediato a Asiye. Se levantó bruscamente y le exigió que no volviera a mencionar ese asunto. Con firmeza le advirtió que nadie podía enterarse de que el padre de Ali había sido quien acabó con la vida del padre de Hassan. Mientras tanto, Ali avanzaba con dificultad cargando a Hassan sobre sus hombros. El hombre estaba inconsciente y cada vez más débil debido a la gran cantidad de sangre que había perdido. En medio de la desesperación llamó a Ensi para pedir ayuda. Cuando Ensi llegó al lugar notó inmediatamente la gravedad de la situación y quiso saber qué había ocurrido. Sin detenerse a dar explicaciones, Ali le pidió que sacara a Burak del coche mientras él llevaba a Hassan al interior de la casa para que recibiera atención médica lo antes posible. En la mansión Zule seguía inquieta por todo lo que estaba sucediendo. Al ver que Akka continuaba allí, le preguntó por qué no había regresado a casa. Akka le respondió que no pensaba marcharse hasta tener noticias de Hassan y de F. Aprovechó también para preguntarle si sabía algo de ellos. Zule respondió que lo único que había escuchado era que Hassan se había llevado a Burak. Sin embargo, mientras hablaban, su atención se dirigió hacia un bolso que contenía el dinero destinado a los secuestradores. Al comprender que aquella suma podía servir para salvar a su hermana, esperó a que Akka y Asiye se distrajeran para tomarlo discretamente. Cuando intentaba marcharse con el bolso, Asiye la sorprendió y le exigió que explicara qué estaba haciendo. Por otro lado, los médicos trabajaban intensamente para salvar a Hassan. Tras varios esfuerzos, lograron localizar la bala alojada en su pecho e iniciaron el procedimiento para extraerla. Ali permanecía cerca sin poder ocultar su angustia. Aunque estaba enfadado con Hassan por todo lo ocurrido, no podía evitar temer que muriera antes de recuperarse. Algún tiempo después, Murad llegó apresuradamente a la casa. Apenas entró, le preguntó a Ali por qué lo había llamado con tanta urgencia. Ali le explicó que necesitaba que llevara a Burak de regreso a la mansión. Antes de aceptar, Murad quiso entender qué había sucedido realmente. Le preguntó si Hassan había estado reteniendo al bebé y cómo habían terminado las cosas de esa manera. En ese instante apareció uno de los médicos. Dirigiéndose a Ali, le informó que la operación había sido un éxito. Habían conseguido extraer la bala y Hassan ya no corría peligro. Al escuchar la noticia, Ali dejó escapar un suspiro de alivio. Por primera vez desde el enfrentamiento sintió tranquilidad al saber que Hassan sobreviviría y que su vida ya no estaba en riesgo. Por su parte, Zule intentó hacer entrar en razón a Asiye con evidente angustia. Le explicó que la vida de Zeynep corría un grave peligro y que si no conseguían reunir el dinero exigido, los secuestradores acabarían con ella. Al comprender la gravedad de la situación, Asiye decidió entregarle personalmente la bolsa con el dinero. Sin embargo, antes de hacerlo, le impuso una condición. Una vez que todo terminara, no quería volver a verla involucrada en la vida de su familia. Mientras tanto, Hassan permanecía inconsciente recuperándose de sus heridas. Durante ese estado, tuvo un sueño en el que finalmente lograba encontrarse con F. Sin embargo, la escena tomó un rumbo doloroso cuando el niño comenzó a alejarse de él. Asustado y sin querer acercarse, Hassan intentó alcanzarlo, pero F siguió apartándose hasta desaparecer por completo. Sobresaltado, Hassan despertó de golpe y comenzó a buscar a F desesperadamente. No obstante, su cuerpo seguía demasiado debilitado por la herida y el esfuerzo le resultó imposible. Apenas intentó incorporarse, volvió a caer rendido y terminó quedándose dormido nuevamente. Ali se encontraba en la habitación observando todo. Al ver la reacción de Hassan, comprendió que su obsesión por recuperar a F nacía de una preocupación genuina por su hijo y no únicamente de un deseo de enfrentarse a él. Por otro lado, Asiye continuaba cuestionando a Zule por todo lo ocurrido. No podía aceptar que hubiera participado en la desaparición de su nieto y volvió a exigirle que dijera dónde se encontraba Hassan, convencida de que él seguía teniendo al niño. En ese momento Murad llegó acompañado por F y Burak. Apenas los vieron,
Tanto Zule como Asuka corrieron hacia ellos, impulsadas por la emoción. Cada una intentó abrazar al niño que más ansiaba recuperar. Sin embargo, la reacción de F fue muy distinta a la que Asuka esperaba. El pequeño no buscó refugio en sus brazos, sino en los de Zule. Para él, Zule seguía siendo la figura materna que conocía desde siempre. Asuka observó aquella escena con el corazón roto. Aunque intentó mantenerse fuerte, el rechazo de F le causó un profundo dolor. Así, preocupada por todo lo sucedido, se dirigió inmediatamente a Murat para preguntarle dónde estaban sus hermanos. Murat evitó dar detalles y respondió que sería mejor que hablaran directamente con ellos cuando regresaran. La respuesta no dejó satisfecha a Asiye. Decidida a obtener explicaciones, volvió a acercarse a Murat y le exigió que le contara lo que había ocurrido realmente. Al darse cuenta de que ya no podía seguir ocultándolo, Murat terminó confesando la verdad. Le explicó que durante el enfrentamiento Ali había disparado contra Hassan. Asuka alcanzó a escuchar aquellas palabras desde cierta distancia. La noticia la golpeó inmediatamente. Su preocupación, que ya era enorme, aumentó todavía más al saber que Hassan había resultado herido y que su estado podía ser mucho más grave de lo que imaginaban. Finalmente Hassan recuperó la conciencia. Apenas abrió los ojos, Ali le pidió que permaneciera acostado y descansara, recordándole que todavía estaba muy débil por la herida que había sufrido. Sin embargo, Hassan ignoró por completo la recomendación y lo primero que hizo fue preguntar por F. Ali le respondió que el niño estaba en su hogar, donde debía estar. Aquella respuesta no hizo más que irritar a Hassan, quien le exigió que dejara de decir tonterías. Según él, el verdadero lugar de F era a su lado. Acto seguido añadió algo que sorprendió a Ali. Le confesó que en cierto modo respetaba que hubiera sido capaz de dispararle. Aún así le dejó claro que no pensaba dejar el asunto así y que tenía intención de denunciarlo ante la policía. Lejos de mostrarse preocupado, Ali tomó su teléfono y se lo entregó. Le dijo que podía llamar cuando quisiera y hacer la denuncia si eso era lo que deseaba. Hassan observó el aparato durante unos segundos antes de cambiar el rumbo de la conversación. Con tono provocador, comentó que tanto él como Ali habían heredado el carácter de su madre. Dijo que ella siempre había sido una mujer extremadamente valiente, capaz incluso de ocultar un cadáver. Luego añadió que no podía decir lo mismo de Murat, a quien describió como alguien que probablemente había salido tan cobarde como su padre. Aquellas palabras hicieron que Ali perdiera la paciencia. Le advirtió que tuviera cuidado con lo que decía. Hassan, lejos de retroceder, le preguntó por qué le molestaba tanto escuchar la verdad. Después insinuó que quizás Ali aún creía que su padre los había abandonado por culpa de ciertas circunstancias ajenas a su voluntad. Ali se puso de pie frustrado. Le dijo que acababa de confirmar que era imposible mantener una conversación razonable con él, pero Hassan no se detuvo. Continuó recordándole que Asiye siempre había mostrado una preferencia evidente por Ali y que eso era algo que todos podían ver. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Zeynep finalmente logró reunir el dinero para saldar la deuda que tenía pendiente. Convencida de que aquello pondría fin a sus problemas, se presentó ante los hombres que la habían estado amenazando y les entregó la cantidad acordada. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado. Los delincuentes le exigieron que entregara todo el dinero que llevaba consigo. Zeynep protestó de inmediato y les recordó que el acuerdo era diferente, ya que únicamente debía pagar $200,000. El líder del grupo reconoció que tenía razón, pero aún así decidió cambiar las reglas. Le dijo que debido a todos los inconvenientes y pérdidas que le había ocasionado, ahora consideraban justo quedarse con la totalidad del dinero. Zeynep no tuvo forma de impedirlo. Cuando los hombres se marcharon con todo, quedó sola y completamente devastada. Entre lágrimas intentaba imaginar cómo iba a seguir adelante después de haber perdido hasta el último centavo que tenía. Por otro lado, la tensión entre Ali y Hassan continuaba creciendo. Ali insistía en que era imposible llegar a un acuerdo con él debido a su actitud. Hassan respondió preguntándole si realmente creía que una simple conversación bastaría para resolver todo lo que había ocurrido entre ellos. Ali afirmó que eso era precisamente lo que harían dos personas normales. Entonces Hassan decidió seguirle el juego. Se sentó con calma y de manera educada le pidió una vez más que le devolviera a su hijo. La reacción de Ali fue una carcajada. Aquello enfureció a Hassan. Señaló que esa respuesta demostraba exactamente lo que él llevaba tiempo diciendo. Era imposible alcanzar un acuerdo real. Luego le recordó lo desesperado que había estado Ali después de pasar apenas un día separado de Murat. Finalmente lo miró fijamente y le dijo que jamás podría comprender el dolor que él había soportado durante 5 años enteros sin poder ver a F. Según Hassan, esa es una herida que nadie podía entender hasta vivirla en carne propia.
Ali le respondió a Hassan que la situación no podía compararse. Le recordó que había sido él quien había criado a Efe desde que era un bebé y que después de tantos años juntos era imposible que el niño lo olvidara de un momento para otro. Hassan no aceptó aquel argumento, insistió en que él era el padre biológico de Efe y que la solución era mucho más sencilla de lo que Ali quería admitir. Según él, bastaba con decirle la verdad al niño para que conociera quién era realmente. Ali se negó inmediatamente, le explicó que Efe todavía era demasiado pequeño para comprender una realidad tan compleja y que revelarle algo así de golpe solo podría causarle daño. La discusión amenazaba con volver a salirse de control cuando Asilla intervino, cansada de verlos enfrentarse una y otra vez. Se colocó entre ambos y les exigió que dejaran de lastimarse mutuamente. Desesperada llegó incluso a decir que si su sufrimiento era la causa de tanta rivalidad, podían descargar toda su rabia contra ella si eso servía para que finalmente encontraran paz. Mientras tanto, en el taller, Akka se reunió con la madre de Hassan y con sus hermanos para informarles de lo ocurrido. Les contó que Ali le había disparado a Hassan y que desconocía cuál era su estado de salud en ese momento. La noticia provocó una reacción inmediata. Los hermanos de Hassan sintieron cómo la rabia se apoderaba de ellos. Sin pensarlo demasiado, decidieron dirigirse a la mansión para averiguar personalmente qué había sucedido. Al llegar, uno de los guardias logró detener a uno de ellos, pero el otro consiguió entrar a la propiedad. Una vez dentro, localizó a Murad y le apuntó con un arma, exigiéndole que llamara a su madre de inmediato para averiguar dónde se encontraba Hassan. Aterrado por la situación, Murad obedeció. Cuando Asilla respondió la llamada, él le explicó lo que estaba ocurriendo. Acto seguido, el hermano de Hassan tomó el teléfono y le preguntó directamente dónde tenían a Hassan. Asilla respondió que Hassan estaba descansando y recuperándose. Sin embargo, aquella respuesta no convenció al hombre, quien quiso saber qué garantías tenía de que realmente seguía vivo y de que Ali no lo había matado. Con firmeza, Asilla le recordó que Hassan también era su hijo y que jamás permitiría que le ocurriera algo. Luego le advirtió que no intentara intimidarla ni amenazar a su familia. Le dejó claro que si se atrevía a hacer daño a alguno de sus hijos, ella misma se encargaría de hacerlo pagar. El hermano de Hassan comprendió que no obtendría más información en ese momento. Aún así, antes de terminar la llamada, obligó a Murad a transmitir un mensaje. Le dijo que informara a su madre que si al día siguiente no veía a Hassan con sus propios ojos, convertiría aquella casa en un campo de batalla. A la mañana siguiente, Ali entró a la habitación donde Hassan había estado recuperándose. Sin embargo, al abrir la puerta descubrió que la cama estaba vacía. Sorprendido, fue inmediatamente a buscar a Sille y le preguntó dónde estaba Hassan. Ella, que supuestamente había permanecido vigilándolo, se quedó paralizada. Comenzó a preguntarse cómo había logrado salir en ese estado y a dónde podía haber ido estando todavía herido. Ali no tardó en llegar a una conclusión. Convencido de conocer a Hassan demasiado bien, pensó que solo había una explicación posible. Había ido a buscar a los niños y efectivamente, lejos de allí, Hassan se había dirigido hasta la habitación de Efe. Una vez dentro, observó al pequeño en silencio. Permaneció varios instantes contemplándolo mientras reflexionaba sobre qué debía hacer a continuación y cuál era la mejor manera de recuperarlo sin seguir provocando más dolor a todos los involucrados. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.